Hablarán en un debate en la carrera por conseguir las mayorías en el legislativo después de este lunes 13 de diciembre, cuando la registraduría ya cierra el registro para conformar las listas al Senado y a la Cámara con la que irán los partidos políticos y movimientos a la contienda del 13 de marzo del 2022, cuando se defina quiénes van a ocupar las 108 curules en el Senado y las 188 en la Cámara, al estrenarse además 16 circunscripciones especiales de paz. Saludo a los que están con nosotros. Gustavo Bolívar es la cabeza de la lista conjunta del Pacto Histórico, actual senador de la República. Doctor Bolívar, muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Diana, muchas gracias por la invitación. Muy complacido estar en tu programa. También está con nosotros Mabel Lara, es la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo. Mabel, buenas y bienvenida, de colega, compañera durante muchos años a la cabeza de lista ahora al Congreso. Diana, un abrazo, qué gusto estar aquí en Hora 20 ya en esta condición y qué gusto ser, y para pensar, la única mujer que está en este debate de 13 listas, de 14 listas, no, de 13 listas, 4 solo mujeres que encabezan las listas. Eso llama mucho la atención, Diana, pero aquí estamos. David Luna es la cabeza de lista de Cambio Radical. Doctor Luna, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Diana, muy buenas noches para ti, para todos tus oyentes. Muchas gracias por esta invitación y un saludo especial a todos los demás candidatos. Miguel Uribe, cabeza de lista del Centro Democrático. Buenas noches también. Hola Diana, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Gracias por la invitación y un saludo a todos los otros candidatos. Doctor Humberto de la Calle, gracias por estar con nosotros. Cabeza de lista de la coalición Centro Esperanza. Pues buenas noches, Diana, a ti y a todos los oyentes, y naturalmente también, como lo han dicho, me uno al saludo a todos los compañeros en esta justa democrática. Encantado de estar aquí. Una maravilla. Pero nos faltan de dos partidos, nos falta del Partido Liberal Lidio García, que no confirmó antes de empezar, y nos falta Catherine Ibargüen, que nos dijo que no podía estar hoy, que es del partido de la U. Nos faltan de los comunes Carlos Antonio Lozada. Entonces haremos un próximo debate con estos que nos están faltando, pero aquí está ya también Efraín Cepeda del Partido Conservador. Doctor Cepeda, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y ahí estamos, creo pena, que en plenaria. Pero estamos todavía en plenaria, pero aquí voy a tratar de tener la plenaria cada momento. La plenaria va creando el ambiente en el que van a estar todos ustedes posteriormente. Entonces, sí, vamos adelante para que ese sonido empiece a acostumbrárseles en los oídos. El orden que hemos establecido hoy para las respuestas lo hemos planteado en orden alfabético. Cada uno tendrá 1 minuto 30 por respuesta. No es camisa de fuerza. Esto es un debate, una conversación, pero para que nos alcance el tiempo, por lo que son muchos más de los que normalmente estamos, el debate vamos a dividirlo en 3 partes. Primero, unas preguntas sobre las decisiones que se tomaron en las últimas semanas. Después miraremos un hecho de coyuntura atado al segundo tema, la agenda legislativa en los temas que preocupan al país, y por último, la manera de sacar al Congreso del terreno de la desconfianza y de la poca legitimidad para que funcione en beneficio de los ciudadanos. Este lunes a las 6 de la tarde se cerró el registro, como decíamos, para las listas al Congreso en el marco de las elecciones del 2022. Se van a llevar para nuestros oyentes que llegan a esta transmisión, que también pueden ver por Facebook Live, por YouTube y por todas nuestras plataformas digitales de Caracol Radio, el 13 de marzo. Y en medio de este proceso se sella la entrada de nuevos partidos como el Nuevo Liberalismo, el Movimiento de Salvación Nacional y Oxígeno Verde, al tiempo que aterrizan nuevos movimientos como el feminista Estamos Listas o la lista de 16 circunscripciones especiales de las que hablábamos. En total son 13 las listas al Senado entre partidos tradicionales, las listas conjuntas y los nuevos movimientos. Hoy tenemos a las 6 cabezas de esas 13. Empecemos entonces por orden alfabético. Gustavo Bolívar,
¿Qué pasó con la conformación de la lista del pacto histórico? Hubo discordia durante el proceso, las madres de Soacha denunciaron que fueron utilizadas. En Tolima y Quindío hay una polémica por la distribución de estas listas, además de cambios de última hora. Incluso usted ha dejado varios trinos en los que dice que hay personas que no están tan preparadas en estas listas y que van detrás de un proyecto personal. ¿Por qué tantas diferencias? Bueno, mira, sí, de todo hay algo cierto en todo lo que tú dices, pero nosotros lo vemos como algo normal dentro de un movimiento nuevo que no tenía reglas de participación interna para ordenar las listas y sobre todo la proliferación de candidatos, que es consecuencia del entusiasmo que ha despertado el pacto histórico. Para solo el Senado se inscribieron 359 listas, Diana, y tenía la tarea del colegio electoral de meter entre las primeras 20 personas casi 350 personas. Era muy difícil entre las primeras 20 renglones, perdón. Esto era muy complicado y esto pues hace que muchas personas salgan a decir cosas, unos quedan inconformes. Era muy difícil, yo diría que imposible que todos quedaran contentos, pero se ha hecho lo que mejor se puede. O sea, el colegio electoral tuvo una tarea muy larga, creo que llevan 5 o 6 noches sin dormir. Está conformado por los presidentes de los partidos que integran el pacto histórico. Entonces, criticar ahora es muy fácil, pero ponerse en los zapatos de ellos yo creo que es bien complicado. Y nosotros lo que estamos tratando es de confeccionar una lista que sea capaz de lograr las mayorías en el Congreso. Tenemos una meta clara, que es llegar a 5 millones de votos el 13 de marzo. Eso le iba a preguntar. Ustedes esperan unas mayorías en el Senado, dicen que entre 55 y 60 curules esperan alcanzar. Eso no lo ha logrado quienes está en su otra orilla, ni el expresidente Uribe en su mejor momento. ¿Cómo piensan lograr eso? Bueno, nosotros digamos que el 55-86, que es un concepto que se lanzó el año pasado, es obtener las mayorías del Congreso, no necesariamente con senadores nuestros. Nosotros necesitamos llegar a esa mayoría. Ustedes saben que el Senado tiene 108 senadores, la mitad de 54 más 1, 55, pero aspiramos a aportarle a ese 55 30 curules. Yo sé que es una meta ambiciosa, pero no imposible, dada la última encuesta, donde dice que el 42% de las personas piensan votar por el pacto histórico, por las listas del pacto histórico. Ese 42%, si lo trasladamos a la realidad, con una base de un 50% de abstencionismo, nos da cerca de 4 millones de votos para el Congreso. Y vamos por 5. Nosotros queremos crecer, llegar a 5 millones de votos, y si podemos tener más de 30 curules, pues obviamente que es ambiciosa la meta, pero a eso le apuntamos. Doctor Humberto de la Calle, usted expresó en varias ocasiones una frustración por no lograr una sola lista al Senado, al tiempo que hay polémicas por las disputas que continúan con los verdes. ¿Cuál fue la causa de no llegar unidos a estas listas? ¿Va a afectar el resultado final o usted cree que, bueno, ya con un hombre con su experiencia, un presidenciable encabezando esa lista, se logre superar esos problemas? No, yo dividiría mi respuesta, dijéramos, en 2 capítulos distintos. Sí, con el Partido Verde, que ha tenido problemas intestinos difíciles, pues se presentaron dificultades incluso desde cuando comenzamos a trabajar sobre esta idea de coalición. Eso ya llevamos casi 2 años en los cuales nos empeñamos en tener, dijéramos, una fuerza de esta naturaleza. Pero finalmente se ha superado todo, ahí está la lista, yo creo que es una lista robusta. Me parece que puede tener buen éxito electoral y en este momento, dijéramos, venimos como todos de la registraduría, como en un ambiente de hermandad y de solidaridad. Luego yo creo que eso es algo del pasado y tendría solo que agregar algo. Generalmente en estas ocasiones de configuración de listas siempre hay dificultades, pequeños intereses, en fin. La política es a la vez la más noble actividad, pero donde también ciertas pasiones humanas se expresan y no de la mejor manera. Pero hay que considerar que en nuestro caso estamos hablando de varias organizaciones políticas, lo cual también dificulta por su propia naturaleza la configuración de una lista que al fin y al cabo yo creo que
repito, va a tener un buen comportamiento y estoy muy satisfecho con eso. Siempre quise una sola lista, es cierto. El nuevo liberalismo, y yo entiendo esto de manera absolutamente respetable, tomó la decisión por razones que discutimos largas noches. Esta fue, dijéramos, una discusión muy profunda. El nuevo liberalismo entendió que su designio, el deseo de acreditar su partido, le convenía más una lista separada, y está bien, en el fondo. Pues con mayor razón, yo creo que lo que somos es coequiperos y estamos muy satisfechos y optimistas con esta situación. Muy bien, Humberto. Efraín, usted es el Partido Conservador, uno de los más tradicionales en el país. De igual forma, usted lleva 26 años como congresista. ¿Cómo asegurar una renovación en el Congreso con esos elementos? ¿Cree que le juegan en contra o termina siendo una ventaja la experiencia? Gracias, Diana, con el saludo muy especial para ti, para mis compañeros hoy, Mabel Lara, Humberto de la Calle, David Luna, Gustavo Bolívar, Miguel Uribe, todos amigos y compañeros. Sí, se inicia este debate democrático y a mí lo que me parece es que nuestros partidos deben tener una combinatoria entre renovación y experiencia. Creo que esa conjunción es importante y en esa línea ha estado el Partido Conservador Colombiano, entre experiencia y, por supuesto, renovación. Tenemos en nuestra lista, si bien entes de experiencia, que pues soy allí el primero en ello, el de más años en la actividad política del Partido Conservador. Tenemos también un grupo de jóvenes, ¿no?, que están en la lista y que uno de ellos es candidato a la presidencia de la República, David Barguil, un hombre de 40 años. En mi sector político incluso hemos abierto paso a juventudes. Mi representante por Bogotá, Juan Carlos Wills, pues es una expresión de ello. Mis concejales de Barranquilla igual. Y ese es el partido de la seguridad, el partido que le apuesta a lo social, el partido pues que sin duda cree en Dios y en los postulados de la iglesia y en la familia. Pero me parece que ese es el equilibrio y creo que se me acabó el tiempo y por supuesto lo vamos a respetar. Muy bien. Mabel Lara, usted va por un partido que revive, que vuelve a tomar fuerza después de 30 años. ¿Cómo hacer ese nuevo liberalismo que pueda conquistar el voto teniendo en cuenta que es un partido casi nuevo? ¿Cuál es la estrategia para que reviva por completo? ¿Cuál es la apuesta, Mabel? Pues yo creo que en este momento político y en la coyuntura la apuesta, Diana, es la que está funcionando y es poder proponerle al país una lista cerrada y cremallera. Si no fuese así, mujeres como Yolanda Perea, que es una mujer que ha sido víctima de la violencia, que además trabaja con empleadas del servicio en Antioquia, no tiene esta posibilidad de poder en un país como el nuestro. Allí también está Yerly Mozo, que es una animalista, que trabaja también por los derechos de los animales en Colombia. Bueno, Julia Miranda, que está encabezando, que no es del Senado, pero encabeza también la lista de la Cámara. Es decir, creo que hoy nos está dando la razón la dinámica política en el país, porque no ser así, muchas mujeres no podrían estar en esta contienda electoral. Esa es la apuesta, es una lista además diversa y es bajo la sombrilla del nuevo liberalismo, que le dice a la gente que nunca ha hecho política, Diana, métase a este asunto que tiene todo que ver con usted, con la gente de a pie. Entonces yo sí creo que es una apuesta que es muy, muy efectiva y esperamos responder al reto de la historia, ¿no? De que estamos siendo llamados todos quienes estamos integrando este equipo. David Luna, Cambio Radical ha sido reconocido como un partido de maquinaria tradicional en muchas regiones del país. ¿Qué va a hacer el partido y usted como cabeza de lista para cambiar esa visión que se tiene sobre Cambio? Diana, demostrar resultados, demostrar experiencia y lo más importante, demostrar conexión con los problemas de la gente. Acá más que votos, más que curules, más que coaliciones, lo que necesitamos saber es cuáles son las propuestas, por qué razón se le deben resolver los problemas a los ciudadanos antes que resolvérselos a los partidos. Y en ese sentido estamos trabajando para hablar de temas a los que el país seguramente le da temor. El de la transformación tecnológica, por supuesto, el de la lucha contra el cambio climático,
el de la necesidad de avanzar en infraestructura para poder conectar las diferentes regiones del país, y obviamente en temas de cómo devolverle el honor, la dignidad a la política. En ese sentido, creo que hemos hecho un esfuerzo abrirle espacios a quienes no han participado en política, sino también, hecho bien, pues tienen la posibilidad de ponerse a consideración de los ciudadanos. Los ciudadanos son los jefes de los políticos. Ellos son los que determinan quiénes pueden y quiénes no deben seguir adelante. Entre otras porque los políticos no hacen favores, los políticos tienen deberes, y en ese sentido hay una responsabilidad muy grande para poder tomar determinaciones que beneficien al interés general y no al interés particular. Miguel Uribe, en las últimas elecciones legislativas el Centro Democrático alcanzó mayorías con 20 curules en 2014 y 19 en 2018 con Álvaro Uribe como cabeza de lista. ¿Cómo va a garantizar esas mayorías usted para el 2022 sin figuras como el expresidente? ¿Cómo no pasar a ser minoría? Bueno, Diana, mil gracias por la pregunta. Lo primero es que esta es una gran responsabilidad, porque sin duda es la oportunidad para traducir o trasladar una experiencia donde los hechos valieron más que las palabras, como lo hicimos transformando Bogotá, al Congreso, para apoyar precisamente las ciudades colombianas en ese proceso de transformación, para poder llevar resultados, para pasar del discurso a las soluciones. Por otro lado, es una oportunidad precisamente para enfocarnos en los problemas de la gente. Es una oportunidad para atender esos problemas históricos del país que se han profundizado con la pandemia y que hoy deberían concentrar toda nuestra atención: cómo generar empleo, cómo no ahuyentar la inversión, cómo garantizar la lucha contra la criminalidad, entre muchos otros. Segundo, esta es una responsabilidad de todos los candidatos y de todo el partido, que además tiene maravillosos candidatos, tiene abanico. Es un amplio abanico de candidatos regionales que representan todas las regiones del país, jóvenes, mujeres, personas con más experiencia. Tenemos experiencia muchos como yo, por ejemplo, en el sector público, ejecutando recursos. Llegamos con una mentalidad para poder hacer control político, para que haya austeridad en el gasto, para que no haya irresponsabilidad y para combatir la corrupción. Como usted sabe, y lo he dicho varias veces en este programa, ejecuté más de 3 billones y no tengo un solo escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las cosas bien. Las hicimos bien en Bogotá, ahora lo vamos a hacer bien en el Senado. Antes de pasar a un tema de coyuntura, en temas de coyuntura del día de hoy, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cómo va a financiar esta campaña y cómo hacer para que no sean los ríos de plata que durante tanto tiempo han marcado las campañas al Congreso. ¿De qué manera se van a financiar? Gustavo Bolívar. Gracias, Diana. Una de las grandes fallas que tiene el sistema electoral colombiano es la financiación de los partidos y las campañas. Ha sido una cruzada nuestra que esta sea estatal. Tanto las campañas como los partidos políticos tienen que financiarse con recursos del Estado. No de otra manera. Podemos lograr la independencia de los legisladores y no ver este espectáculo deplorable que vemos aquí todos los días de los impedimentos negados de personas que son financiadas por grupos económicos o por contratistas del Estado, pero se declaran impedidos y se les niega el impedimento y terminan votando por los intereses de sus financiadores. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, es imperativo que no vamos a recibir dinero de estos grupos económicos, de grandes empresas ni de contratistas, pues ni para qué nombrar aquí narcotraficantes. Sobre esa pregunta concreta, ¿vislumbra usted algún impedimento sobre el cual desde ya tenga claro que no puede participar? No, ninguno. Nosotros no vamos a recibir plata de estos grupos. Lo que vamos a hacer es que mañana, de paso le cuento a los demás candidatos que están aquí, se cierra el plazo para pedir anticipos al Estado sobre que se cruza con la votación por el voto y nosotros vamos a pedir estos anticipos y también vamos a pedir financiación. Préstamos sí vamos a pedir, y pues aquí no hay bancos de otra manera que no sean de los grupos y obviamente los vamos a usar pero como préstamos y se les van a pagar sus intereses para no comprometer nuestra independencia. ¿Ustedes van por lista cerrada o voto preferente? Lista cerrada, paritaria, cremallera, al igual que el nuevo liberalismo. La mitad de los congresistas que vamos a elegir son mujeres, que también marca un hito en la historia de Colombia. Y aquí también nosotros tenemos que decir
que hubo algunos inconformismos con unas mujeres que ustedes han visto que han salido del grupo, pues ellas mismas se han salido, pero no tiene nada que ver con el pacto histórico, sino con la conformación de las listas dentro de sus partidos. Estoy hablando exactamente de Sara Tufano y de, bueno, se me olvidan los otros nombres, pero ellas han tratado de endilgarnos como la culpa de que ellas no estén en las listas, pero resulta que es que cada partido tiene unas cuotas dentro del pacto histórico y esa cuota de los partidos, al del partido a las que ellos pertenecen, que es el Polo Democrático, pues está ocupada en los primeros renglones por hombres. Ellas llegaron a un partido donde había 5 senadores y entonces les corresponden 4 cupos dentro de los primeros 20 renglones y ahí no cabían ellas, pero por culpa del Polo Democrático, ni de Gustavo Petro, ni de nosotros en el pacto histórico, sino es una decisión estrictamente de partido. Humberto. Financiamiento, tipo de lista. Bueno, nosotros tenemos una lista abierta. Esa ha sido una discusión antigua y de distintos ribetes, porque también, si bien la lista abierta se ha demonizado y se dice pues que es lo peor y en parte tiene enormes defectos, yo lo comprendo, la lista cerrada genera un problema, que es una estructura en la cúpula la que decide el orden de la ubicación de los candidatos. La lista abierta permite que sea el elector el que haga esa orden. Una lista cerrada con decisiones previas de democratización sería lo ideal, pero la lista cerrada simplemente a dedo del jefe, me parece que tampoco podemos decir que sea pues la gran conquista de la democracia. Sobre la financiación, en mi caso personal, en el 2018 hice una campaña extraordinariamente barata, fue la más barata de todas, y yo pienso repetir ese ejercicio. Voy a hacerlo a través de la financiación preponderantemente estatal, canalizada por los partidos que forman la coalición. Espero no tener tesorería. Yo no quiero salir a pedir donaciones particulares. Si alguna fuese necesaria, no sería con contratistas, obviamente no hablemos de grupos corruptos, pero nada que tenga que ver, dijéramos, con la creación de impedimentos posteriores para el ejercicio de la función congresional. Financiamiento. Por eso es lo que ¿Cuánto puede costar en total una campaña, Humberto? No, yo no sé, eso sí no lo sé. Okay. Yo lo que pienso es que sea barata y conducida con financiación estatal a través de los partidos. Igual. Repito, casi sin tesorería es lo que estoy tratando Diana, de decir. Casi sin tesorería. Yo sí le puedo decir, un candidato necesita 5.000 millones de pesos, más o menos, para hacer una campaña al Senado en un país como el nuestro. Barato, 3.000 millones de pesos. ¿Eso cómo lo hace un ciudadano del común que quiera ejercer la política? Es muy difícil. No ¿Cómo puede lo va a llegar hacer a esas usted? escuelas. Pues nosotros, porque acuérdense que esto es un equipo, es el equipo del nuevo liberalismo, el equipo del nuevo liberalismo que es nuevo, que no tiene plata, que está empezando, lo que va a hacer es un préstamo contra reposición de votos, como funciona y es legal hacerlo. Y lo bueno de esto es que son 10 al menos, 15 sume usted de esta campaña al Senado, en donde la gente vota por el logo. Y así cada uno no tiene que salir a buscar la plata contra personas indeseables que lo llegan a comprometer si usted llega a ser poder en el futuro. 5.000 millones de pesos, 3.000, barato le sale una campaña al Senado a cualquier persona en Colombia. David Luna. Diana, lo primero, meterle tecnología. El principal enemigo de la corrupción es la tecnología. Por eso, tanto quienes estamos acá como todos, debemos estar entregando cuentas, no al final de la campaña, diariamente, como lo exige la ley, y poner en marcha los procesos que exige tanto la registraduría como el Consejo Electoral. Por ejemplo, yo particularmente publico la declaración de renta siempre que participo en una campaña, y creo que es lo lógico. En segundo lugar, tecnología. Vamos a hacer un Baki para que la gente que quiera aportar menos de 10,000 pesos lo pueda hacer, y de esa manera podamos recibir recursos sin ningún tipo de compromiso. Tercero, yo también voy a pedir un crédito. Y cuarto, el Estado financia a los partidos que tienen personería jurídica, a todos los partidos que están acá presentes. Y es una importante cantidad. Y por esa razón, pues obviamente esperamos también que el partido nos acompañe en este proceso para que pueda ser transparente y adicionalmente revisable por todos y cada uno de los electores. Miguel. Diana, varias cosas.
coincido, digamos, con la necesidad de usar tecnología. Mire usted, yo cuando me lancé a la alcaldía hice unos esfuerzos, pero aquí además como un consejo para David, hay que mirar bien. Yo he estado trabajando en eso y es como cuando uno recibe plata tiene que chequear hay una serie de requisitos donde incluso la persona tiene que garantizar pues de dónde vienen los recursos. Es decir, eso simplemente no es que a uno le manden una plata, entonces hay que encontrar que ese sistema y ese software logre chulear esos requisitos que exige la ley. Pero claro que hay que buscar esquemas como ese. Ahora, no es verdad que todos los candidatos se gasten 3.000 millones o 5.000. Claro que hay muchos y esos es a los que hay que derrotar. Pero también hay muchos otros candidatos que hacen otra política. Y yo creo que eso depende de uno. En mi caso yo tengo claro que los principios no se negocian. Tengo claro a quién nunca le recibiría un centavo, nunca le recibiría un peso a alguien que comprometiera mi conciencia. Nunca lo he hecho, porque además yo ya estuve en el consejo y no solamente le hice oposición a Petro, sino que no me dejé ni comprar y demostré que uno puede ser leal a sus principios y convicciones. Lo mismo en la Secretaría de Gobierno y ahora va a ser lo mismo. Entonces eso depende de uno. Entonces yo tengo claro a quién no se le recibe plata y por supuesto que el fondo del asunto, bueno, y ni se diga contratistas, que además es ilegal, ¿no? Es que uno ni siquiera lo debería plantear. Un contratista uno no le recibe un centavo. Pero hay gente decente que quiere defender este país y si no lo financia uno, la gente decente que hace la plata bien habida, pues precisamente son otros que salen a buscar plata y uno necesita ese apoyo. Pero básicamente yo voy a comenzar con un crédito y voy a hacer todo lo que pueda hasta donde llegue con ese crédito y buscar esquemas de tecnología para hacer recolección de fondos también a gran escala. Me falta Efraín. Gracias, Mabel. Y yo en eso he tenido siempre claridad. Yo estaba en una curul en el Senado de la República hace ya casi 30 años, cuando en Cali financiaban congresistas a través de empresas de fachada. Jamás nos dejamos tentar por ello. Yo estaba en una curul cuando los paramilitares ponían votos y financiaban campañas. Pues eso no era conmigo, jamás. Recibí incluso mensajes a través de amigos y a través de colegas que había que ir allá donde ellos, si no, uno no podía hacer campaña. Yo prefería no hacerla. Estaba ahí cuando lo de Brecht y en comisiones económicas tampoco jamás lo hice. Sí tenemos un problema y es el problema de los impedimentos. Lo señalaba Gustavo hace un instante. Realmente ahí estamos votando, ¿no?, una ley ahora de financiamiento y hay 30 y tantos impedimentos. Por ello, pues yo, y así lo declaré ante el banco donde abrí la cuenta, van a ser aportes de mi familia, de mi partido, como sucedió en el debate anterior, recursos del crédito, y ya tengo el primero del banco, y es crédito, no es donación, y anticipo por votos. Voy a tratar de circunscribirme a ello y por supuesto el manejo de los recursos con toda transparencia. No solamente tengo gerente como lo manda la ley y contador, sino un auditor que esté muy pendiente y estaremos muy por debajo de los topes. Yo tengo 30 en esto y para terminar, Mabel, y excúsame, Diana. Tengo pues amigos, perdón Diana, qué pena, estaba pensando en Mabel porque dijo que costaban las campañas de 5.000 millones, excúseme el lapso, 5.000 millones, y tengo amigos a lo largo y ancho de Colombia que somos amigos, que votan por mí. Ayer tuve en Barranquilla una gran reunión con diputados, representantes, candidatos a la Cámara, con que hemos construido una amistad durante 30, 20, 10 o 5 años y por eso pues creo que con estos recursos que estoy expresando se podría financiar mi campaña. Entremos a temas de coyuntura y les propongo una cosa. Voy a hacer una pregunta primero a Gustavo Bolívar y uno solo de ustedes controvierte, contraargumenta lo que Gustavo Bolívar vaya a plantear. Hoy sale el informe de acompañamiento de Naciones Unidas, el cual indica que en Bogotá hubo una masacre policial y uso ilícito de la fuerza por parte de la policía el 9 y el 10 de septiembre del 2020. No quiero diagnósticos, quiero qué vamos a hacer, qué va a hacer usted en el Congreso para enfrentar esa realidad. Gracias, Diana. Primero, una reforma real a la fuerza pública y a la policía en especial. Hemos dicho que el 8 de agosto nosotros desmontamos el SMAT, que es un organismo violador de los derechos humanos. Las estadísticas son claras, han asesinado personas, les han sacado los ojos a muchos estudiantes.
Y eso no lo dicen los protocolos del derecho internacional humanitario. Ellos no están cumpliendo estos protocolos y eso ha hecho que muchas víctimas haya dejado tanto el paro como las revueltas que ha habido desde el 21 de noviembre de 2019. Hay más de 100 muertos, hay más de 103 mutilados, hay desaparecidos, todavía hay violaciones a mujeres, y esto no se puede concebir en un Estado de Derecho. Nosotros no somos enemigos de la Pero la reforma pública, ¿en qué consistiría? ¿La reforma consistiría en acabar el SMAT? Sí, el desmonte del SMAT por lo menos tiene que ser, no sé si definitivo, pero temporal, mientras se les entrega una educación en derechos humanos. Uno sabe que en los países hay problemas, no solamente en Colombia, en los Estados Unidos los hay, en Francia lo hemos visto, pero y hay que de repente usar el Estado para controlar ciertas marchas, pero no de la forma que lo están haciendo. Hay unos protocolos que ellos están violando y eso es lo que ha generado tantas víctimas en Colombia. Y por eso nosotros estamos tras de esa gran reforma que se puede lograr solamente si tenemos la mayoría del Congreso. Contraargumenta Miguel Uribe. Gracias, Diana. Bueno, es importante que el senador Bolívar también cuente el resto de la historia, ¿no? 1.300 policías heridos, una mujer policía violada que no ameritó ningún tipo de comentario ni de él ni de su bancada, 11 policías asesinados, otros en estado vegetativo. Mientras Gustavo Bolívar recogió plata para financiar a la primera línea, que evidentemente protagonizó buena parte de los episodios criminales en los bloqueos, y en Bogotá tienen todavía tomado el Portal de las Américas, yo recogí plata para apoyar a esas familias de policías que quedaron sin sus seres queridos, pero también quedaron con unas heridas para el resto de su vida. Y esto lo menciono es porque claro que hay que combatir cualquier caso de abuso policial o extralimitación de la fuerza, obvio, pero es una irresponsabilidad utilizar esos casos para desprestigiar a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Qué haría usted desde el Congreso? Hay que trabajar para que no haya impunidad. ¿Perdón? ¿Qué haría usted desde el Congreso? Sí, allá voy. Que hay que trabajar para que no haya impunidad. Desde el Congreso tenemos que hacerle seguimiento a las investigaciones de esos casos como el de Javier Ordóñez el 9 de septiembre, donde afortunadamente sancionaron a esos policías y donde no debería haber cualquier caso donde amerite sanción debe haber. Pero también voy a proteger a las fuerzas militares y voy a proteger a la policía y los voy a respaldar y fortalecer y ayudar a que la policía sea tecnológica, moderna, urbana, cada vez más cercana al ciudadano. Una buena policía nos garantiza legitimidad en todas partes de nuestras ciudades, lo necesitamos. Cuando uno recorre Bogotá, en cualquier parte de la ciudad, por ejemplo en Usme, donde incendiaron el CAI de Santa Librada, la gente le reclama a uno policía para sacar al jíbaro de los parques que están envenenando a sus niños. Entonces, claro que hay que rechazar cualquier abuso contra los derechos humanos, eso no lo pongo en discusión, pero hay que contar la historia completa, porque en esas protestas también tuvimos células del ELN infiltradas al Frente Urbano Nacional del ELN, utilizando todas las estrategias posibles para destruir 56 CAIs, entre muchas otras cosas. Humberto de la Calle, el fin de semana pasado el presidente Duque anunció que este año se llegará a 500 toneladas de cocaína incautadas, una noticia al parecer histórica por el monto, pero que contrasta con las 1.000 toneladas que prevé la Casa Blanca se produjeron este año. Se va a acabar el negocio de la cocaína y el narcotráfico a punta de incautación. ¿Qué hacer? ¿Qué va a hacer ustedes del Congreso para detener el conflicto que hay detrás de este envío de cocaína a otros países? Bueno, lo primero es el eslabón más débil, que es el de los sembradores de coca, los campesinos que viven de la coca, que entre otras cosas es el eslabón más débil porque no es allí donde está el grueso del negocio. De tal manera que lo que estamos viendo ahora es una visión muy equivocada del gobierno. Primero porque no atendió convenientemente lo que se pactó en las conversaciones de paz, que implicaba no glifosato, no solo por decisiones que preparó el acuerdo de paz, sino por decisiones unilaterales del Estado colombiano. Se nos amenazó con glifosato y plomo y el problema sigue vigente. La verdad es que el gobierno no ha logrado quebrarle el cuello a ese crecimiento de los cultivos, que es evidente que es un problema nacional, que admito que crecieron en la época en que estábamos en La Habana, pero que al contrario de lo que se pactó, que era la sustitución voluntaria con las comunidades, reservando la erradicación forzada preponderantemente manual para aquellos sitios donde había respuesta armada o no había realmente comunidades, todo eso ha quedado escrito y seguimos en una guerra perdida. Aquí llevamos más de 30 décadas dedicados
a fumigar y a perseguir a los cultivadores. Ese es un error. El narcotráfico en sí mismo, la interdicción es un karma que nos pasó a Colombia y que tenemos que enfrentar. Son organizaciones criminales que estén aquí, allá, siempre actuarán de esa manera, que el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de personas. Y luego una visión del consumo desde la perspectiva de problema de salud pública, dejando esa manía de estar persiguiendo a los consumidores, y una política internacional equilibrada que permita demostrar que la corresponsabilidad que ha exigido Colombia no es retórica, sino que aquí los países consumidores tienen que contribuir también en un esquema que, sin embargo, tiene que pasar, y con esto termino, por un tratamiento distinto que pase por la regulación del consumo, que la ausencia de regulación convertida solo en punición, en persecución, en cárcel, es la que contribuyó a crear unas mafias que se lucran precisamente de la ilegalidad. ¿Quién controvierte? No, Diana, yo quisiera sumar, permítame, y alcé la mano. Yo creo que en la misma línea que dice el doctor Humberto, el asunto aquí es de regulación, no tanto de legalización, y creo que ha sido una de las banderas del centro y del nuevo liberalismo empezar a hablar aquí de cómo ha fracasado el prohibicionismo, de cómo la lucha contra las drogas ha fracasado y tenemos que ir muchísimo más allá. Es una política que tiene que ir a largo plazo, es un asunto de salud pública y es la necesidad también de que este Estado invierta en titular más tierras de campesinos y en construir vías terciarias, que hace parte del acuerdo que no ha funcionado y es una deuda que tenemos todavía con las zonas rurales. Diana, yo para sumar y ser muy puntual sobre este asunto, también decir que hay que regular la hoja de coca, que aquí estamos hablando constantemente del uso de la marihuana para fines medicinales, pero que hay que abrir el debate en este país porque no está funcionando lo que se ha implementado. Y creo que eso hace parte también de la propuesta que debe llegar al Congreso. Vamos a debatir abiertamente y claramente, a decirnos las mentiras que hemos hecho una y otra vez sobre la legalización del uso de drogas, de la cocaína, y aquí tenemos que regular. Me parece que sobre este tema quieren participar todos rápidamente, David Luna y Miguel Uribe. Gracias, Diana. Si alguien tiene autoridad moral para cambiar la agenda o para pedir el cambio de agenda, definitivamente es Colombia. Colombia ha puesto los muertos, Colombia adicionalmente ha tenido la persecución y de alguna u otra manera lo que está sucediendo no está funcionando. Y no está funcionando no solamente en materia de drogas, sino también en materia de tala de bosques y de minería ilegal. Colombia tiene que entender que esa guerra fracasó, y fracasó lamentablemente porque no se pudo dar de la manera correcta, siempre pensando que la fumigación era la única alternativa. Hay que buscar alternativas no solamente de trabajo, de cultivo, de opciones, porque los jóvenes no quieren regresar al campo a acompañar a sus padres en los cultivos tradicionales. ¿Por qué? Porque no tienen cómo sacar los productos, porque se desperdician 10 millones de toneladas de alimentos al año, porque únicamente hay una concentración de la distribución de los mismos en determinadas ciudades que benefician a unos monopolios. Entonces, cuando hablamos de droga tenemos que entender el país, recorrerlo, comprenderlo y saber que hay alternativas distintas que van a ser posibles. La guerra, como la estamos planteando, la perdimos. Y en ese sentido, solamente hay algunos que les es conveniente, los distribuidores de herbicidas o en su defecto los distribuidores de determinados armamentos que le hacen un grave daño al país. Muy bien. Voy a otra pregunta con Efraín Cepeda y ahora al final, si me da tiempo, les doy la oportunidad porque no se me pueden quedar temas. El presidente Duque, Efraín Cepeda, destapó las cartas del gobierno sobre el aumento del salario mínimo, una cifra que cayó bien en medio de las negociaciones con centrales obreras y gremios, pero no se salvó de las críticas, por lo menos de lo que tiene que ver con algunos gremios estudiosos como Fedesarrollo. Basta con el aumento del 10.4%, ¿conviene ese aumento? ¿Cómo lo ven en comparación con otras decisiones? ¿Y qué pasaría con la informalidad con un escenario de estos? Muy bien, Diana. La inflación esperada para este año puede estar rondando en el 7% aproximadamente. Los precios de los alimentos están disparados. Como
pues resultado también del incremento de los insumos, y por eso estamos debatiendo una ley que dé la posibilidad de importar insumos a cero aranceles y que se funden también empresas en Colombia con incentivos y darle dientes al Ministerio de Agricultura. Pero hoy que estamos saliendo de los efectos de la pandemia, donde tuvimos un desempleo del 20%, estamos ya en el 12%, me parece que hay que fortalecer ese bolsillo de los colombianos. Y como se ha hecho en los últimos años, unos puntos, el reajuste del salario mínimo encima de la inflación para conservar ese poder adquisitivo y superarlo. Es que cuando uno mira la típica familia colombiana, antes de pandemia aportaban 2 o 3 a ese hogar. En octubre aportaba a duras penas uno solo, y las familias que tenían 3 alimentos al día que terminaron en 2 y los de 2 en 1. Yo sí creo que esa es la línea correcta. Y la informalidad, Diana, hay que mirarla de diferentes maneras. Yo pienso que el emprendimiento es clave en este momento, y el microcrédito para que ellos no sean víctimas del gota a gota y del pagadiario. El sector financiero se ha negado al microcrédito, incluso con Fondo Nacional de Garantías al 80 y al 90%. Esto también hay que regularlo para que estos informales microempresarios puedan generar su propio empleo con crédito y con capacitación de parte del SENA para que generen su propio empleo. Muchas gracias. Sí, Mabel, desde hace algunas semanas los colombianos estamos atentos a una decisión que debe tomar la Corte Constitucional sobre una eventual despenalización del aborto. El Congreso lleva años sin legislar en esta materia, la Corte lo exhortó a hacerlo. ¿Impulsaría usted el proyecto para regular, penalizar, despenalizar el aborto? Diana, lo que aquí es claro es que hay una dicotomía en el país sobre el aborto, porque es ilegal, pero también es un derecho en las 3 causales que dice la Corte. Lo que nosotros decimos o lo que estamos planteando en este instante es que hay que analizar sobre también regular el aborto en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Es un delito hoy en Colombia abortar cuando no está amparado en las 3 causales. Entonces el debate tiene que abrirse de la mano de los centros de pensamiento, sí, claro, de la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos, pero también plantearse en qué momento, porque creo que el país no está preparado para abrir el aborto per se. Aquí hay que debatir sobre en qué momento las mujeres, o hasta qué instante, la Corte lo que dice son 14 semanas, las mujeres pueden acudir libremente a este derecho que no se considere un delito. Pero sobre todo quiero poner el acento, Diana, en una situación que afecta muchísimo a las mujeres rurales, porque pese a que está contemplado en las 3 causales, las mujeres en las zonas rurales, las más pobres, las negras y las indígenas, están sometiéndose a abortos que las ponen en riesgo a ellas, a sus vidas, y también, pues si no se realiza adecuadamente, esos bebés que posiblemente van a nacer. Yo creo que el Congreso tiene que meterse en el asunto, dejar que la Corte se encargue de otras cosas, pero el Congreso tiene que dar los debates en este país y no simplemente hablar sobre el carriel o hablar sobre las festividades y la selección. Es un asunto del Congreso y, cómo no, hay que apoyar a las mujeres en este debate. Miguel, la misma pregunta para usted. Diana, yo no estoy de acuerdo con ampliar los casos de la despenalización del aborto. Yo respeto la decisión de la Corte, y como funcionario público y servidor público, mi única labor es respetar la ley y el marco legal del país. Pero yo creo, además, Diana, que hay muchas otras alternativas y muchas otras opciones. Por ejemplo, yo he sido defensor de, por ejemplo, escuela de padres. Un tema fundamental es darle habilidades particularmente a los jóvenes, a que tengan mayores capacidades para ser padres si llegan a ser. Pero obviamente antes de eso viene también la disminución del embarazo adolescente infantil. Usted recuerda bien, porque ese fue uno de los grandes éxitos de la administración pasada, logramos llevar el indicador, y ese fue, digamos, uno de los reconocimientos internacionales más importantes a través de la plataforma Sexperto, reducir el número de embarazo adolescente e infantil, que es una de las causas principales del aborto, pero además también de la trampa de la pobreza que genera cuando una niña de 14 o 16 años o un padre de 16 años tiene hijo. Además, eso tiene un segundo problema: los hombres por lo general abandonan a las mamás. Entonces hay que trabajar en eso. Segundo, una cosa que hay que hacer y hay que dedicarle, ¿no? Trabajar con esos niños que han sido abandonados y que tienen que tener una segunda oportunidad. Entonces creo que hay alternativas donde el Estado puede construir a punta de otras campañas, de otros procesos, como incluso ya lo hicimos en Bogotá,
además de obviamente respetar la ley, pero además dar otras oportunidades. Humberto, me gustaría entrar con usted en un tema de fondo, y es ¿de qué manera se imagina usted la posibilidad de recuperar confianza y legitimidad en la ciudadanía desde el Congreso? ¿Cuáles son las acciones necesarias para no dejar hundir proyectos importantes, no dejar pasar micos? ¿Cómo recuperar para el país que esa institución realmente se valide en términos del ciudadano? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es evitar esa situación que describió bien Mabel, y es un Congreso dimitente, huidizo, muerto de miedo. Los verdaderos problemas no se trabajan en el Congreso. Se le huye a la eutanasia, se le huye al aborto, se tarda o no se regula convenientemente el problema del matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción de esas parejas de hijos. Entonces, mientras el Congreso huye, es eso lo que ha generado el que la Corte Constitucional haya tenido que entrar a llenar una serie de vacíos, derivando de la propia Constitución una serie de regulaciones que no han sido objeto de tratamiento en el Congreso, que se supone que es el foro adecuado. El aborto, por ejemplo, en Argentina fue decisión, por poner un solo ejemplo, del Congreso, y aquí estamos pendientes de 2 demandas de sentido contrario en la Corte Constitucional. Lo segundo es que el Congreso no puede seguir cometiendo los abusos que comete, las tropelías totalmente de cara a la opinión pública. Lo último que acaba de hacer es este artículo que lo que hace es callar la libertad de expresión, pero de una manera muy grave, porque no solo sanciona al que critique a un funcionario, sino que si éste pertenece a una organización, la organización pierde la personería jurídica. Ni a Goebbels se le hubiera ocurrido una norma de esta naturaleza. Y en cambio, lo dijo Mabel muy bien, tomando decisiones, pero eso sí, cuando se trata, por ejemplo, de aumentar las sesiones efectivas del Congreso, lo que han llamado las vacaciones, recortarlas, allí sí se opone. Y todo se hunde, y se hunden las iniciativas para rebajar el ingreso desmesurado de los congresistas. Entonces, conexión con la opinión pública. Este es un tema crucial. Ahora, no es solo el Congreso el que está sometido a este huracán de desprestigio. Lo que nos está pasando en Colombia es dramático. Voy a poner un solo ejemplo. En las últimas encuestas, hasta la Junta del Banco de la República termina llevando del bulto, con un nivel altísimo de impopularidad. Yo estoy seguro que la mayoría de los colombianos realmente no sabe qué se hace en la Junta del Banco de la República. Es un tsunami, una oleada, que es producto de una ruptura social y un aislamiento de quienes toman decisiones. Voy a hacer la misma pregunta para todos después de una pausa, que es exactamente eso: cómo cada uno de ustedes piensa, después de que ya escucharon a Humberto, recuperar esa legitimidad y esa confianza. No sin antes recordarles que continuamos con la campaña Ningún Niño Sin Juguete, de 10 a.m., Hoy por Hoy y Hora 20, con el apoyo del Banco de Alimentos. Hemos recogido ya 5.600 regalos entre donaciones de empresarios y oyentes, y tenemos toda esta semana para continuar recogiendo estos regalos en todos los rincones de Colombia, que llenarán de alegría a miles de niños esta Navidad. Así que les cuento, aquí en Hora 20, con una gratitud infinita, y Vanessa de la Torre mañana a las 10 de la mañana continuará con esta campaña de recoger los juguetes para los niños. Ya regresamos. La campaña. En el episodio 13 de la hora 2022, hora de elecciones, con las cabezas de lista al Senado de la República, y estamos hablando de cómo salir del problema de falsa de confianza que hay por parte de la ciudadanía hacia el Congreso de la República, y como bien decía Humberto Lacalle, casi que con un efecto dominó, arrastrando con todo. Llegó momentos en que la imagen desfavorable de la corporación alcanzaba el 86%, mientras que en mediciones como el Latinobarómetro, solo el 15% de los colombianos sienten confianza y el 59% asocia el Congreso con corrupción. Sus opiniones. A ver, ahora sí, David Luna. Diana, muchas gracias. Lo primero es que los políticos, los servidores públicos, la ciudadanía en general, solo se debe comprometer a lo que es capaz de cumplir. En las elecciones de Congreso se ven unos exabruptos de personas prometiendo lo imposible y prometiendo por fuera de sus competencias. Lo segundo es, hay que rendir cuentas. Yo particularmente durante mi vida pública
de más de 20 años he rendido cuentas siempre, permanentemente, para que los ciudadanos se evalúen, porque los ciudadanos son los jefes, los que toman las determinaciones, y ser congresista, ser ministro, ser secretario, finalmente es un trabajo, y a uno lo evalúan si le va bien o si le va mal. Cuando usted está en la política, no porque lo elijan, le están haciendo un homenaje o lo están coronando, no, le están dando una doble responsabilidad. ¿Cuál es la primera? Trabajar, y la segunda, representar a una serie de ciudadanos que tienen obviamente la fe puesta en usted. Entonces, eso es vital. Y por último, Diana, carácter. Hay que sabérsele desde el Congreso apoyar lo positivo a un gobierno y también parársele y decirle no consideramos que tal o X reforma es pertinente. De eso es que se trata el debate y el disenso. Sí, este es un sistema presidencialista que trata de cooptar siempre a quien hace control político, pero ahí es donde está la diferencia. No dejarse cooptar no es una obligación, es un derecho de la ciudadanía. Efraín. Gracias, Diana. Una definición de transparencia. Dice, es una cualidad que tienen algunos objetos o materiales a través de los cuales pasa la luz y se puede ver. El poder ver es muy importante, y el poder ver en tiempo real la actuación del Congreso y de sus congresistas. Cuando fui presidente del Congreso 2017-2018, implementé un sistema en que cada ciudadano podía tener un link y podía estar conectado a la plenaria, porque las transmisiones de plenaria son una vez a la semana. Podía conectarse a la plenaria, a la comisión, y en tiempo real mirar cómo está votando cada congresista, incluso tener una interacción con el congresista en el debate y poder opinar a ello. Yo pienso que el Congreso de la República tiene que ser esa imagen de transparencia en ese sentido. El que nada debe, nada teme. No sé qué pasó, por qué acabaron con ese sistema, pero lo primero que propondría es volver a implementarlo, porque el ciudadano nos pueda mirar qué es lo que estamos haciendo. Ahí aparece si está presente, si está ausente, cómo votó. Y lo otro es dar la cara a la ciudadanía. No hay nada que más resienta al ciudadano que el candidato aparece cuando está en campaña y desaparece cuando ya está elegido. En lo personal, tengo 30 años con una sede política abierta todos los días, donde mis asesores personalmente y mi representante y concejales están a disposición de la gente, lo que quieran proponer. De allí salen muchos debates, muchos proyectos de ley, muchas gestiones ante el gobierno nacional. Es dar la cara a la gente y la transparencia del Congreso de la República. Repito, propongo volver a implementar el sistema que dejé, además gratuitamente, de organizaciones internacionales, para que los colombianos nos estén viendo. Ahí aparece, no está en la sesión, no contestó lista, no votó en esta, o votó sí o votó no, o le hice un comentario y me respondió en tiempo real. Muchas gracias. Lara. Pues Diana, lo que pasa aquí es que Colombia tiene que ponerse a trabajar. Estamos en una crisis política, la gente está furiosa, está confundida, está dividida. Lo que le toca al Congreso es ser creíble, ser limpio y hacer limpieza. Estamos pagando un poco el desastre de la ausencia de liderazgos, y aquí también el reto para todos es asumir en primera persona la necesidad de un cambio seguro, sin complejos, sin miedo, para construir un país que sea decente, que podamos mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de lo que somos como nación. Yo lo que también creo es que este cóctel de ser limpios y cerca de la gente es que sigamos pisando el mismo terreno que pisan los ciudadanos. Esa lejanía del Congreso, de las realidades de la gente, se tiene que acabar. Aquí hay que untarse de barro, aquí hay que ir a las poblaciones, hay que ir a la periferia, hay que hablar con la gente, hay que entender sus necesidades, a ver si podemos como reconstruir y aportar entre todos, establecer la confianza parte de allí, de recomponer el tejido social, y creo que es el reto de quienes asumimos esto ahora de la contienda política y quienes nos hemos metido y nunca hemos hecho política. ¿Quién más? Yo quiero dar una opinión, Diana. Lo escucho, señor. Bien, gracias. Bolívar. Mire, en campaña
los políticos suelen, yo todavía no me considero político, hablar muy bien y decir cosas muy bonitas, pero cuando uno llega con los proyectos a la plenaria o a las comisiones, cambia radicalmente el discurso. Si el proyecto les conviene, pues lo votan. Si no les conviene, se ausentan o votan negativo. Les pongo el caso, 2 o 3 casos rapiditos. Uno, el de haber devuelto durante la pandemia los gastos de representación de los congresistas, que están instituidos para que nosotros paguemos el arriendo, los desplazamientos, la alimentación por fuera de Bogotá, porque se entiende que la mayoría de congresistas son de fuera de Bogotá. Y yo llevé ese proyecto 2 veces al Congreso, nunca lo aprobaron, sabiendo que nos estábamos robando esa plata, porque eran 14 millones de pesos de gastos de representación que no estábamos utilizando porque estábamos sesionando desde la cama, desde el colchón, desde la silla de la casa, sin salir, casi un año en la pandemia. Llega uno con esos proyectos, los rechazan inmediatamente. Llega uno con el proyecto de rebaja de salarios, que es un compromiso que tenemos moral con la gente que gana muy poco en este país, y también se ha hundido infinidad de veces. Yo personalmente he presentado ese proyecto 3 veces. De modo que aquí podemos decir lo que sea, pero yo le pido a la gente que mida a sus congresistas por los votos que dan en la plenaria por ciertos proyectos. De resto es paja, es carrete. Miguel. Gracias, Diana. Sí, yo creo que recuperar la confianza de los ciudadanos es fácil, es hacer las cosas bien, eso no es tan difícil. A veces es impopular, como fue en Bogotá, que cuando hacíamos las cosas bien, pues había un costo social, había un costo de popularidad, pero es fácil, uno sabe que es hacer lo correcto y eso es lo que hay que hacer, no negociar convicciones, no negociar principios. Yo fui concejal y le hice oposición a Gustavo Petro, y a pesar de los esfuerzos para comprar a los concejales, yo demostré que no tengo precio, yo hago las cosas por convicción. Y eso es lo mismo que hay que llegar a hacer al Congreso. Como secretario de gobierno le dimos más fuerza a los hechos que a las palabras. Hay que hacer lo mismo en el Congreso, hay que dar resultados. Yo coincido con algunos de los que le han dicho y es, hay muchos políticos que prometen y no cumplen. Aquí hay que ser conscientes y por eso también la experiencia es fundamental, porque cuando uno ha tenido experiencia sabe hasta dónde puede llegar, qué se puede prometer, en dónde hay que poner la atención. Y en mi caso voy a trabajar fuertemente para luchar contra la impunidad, como ya lo dije, 2, contra la corrupción, 3, por la austeridad. Es inaceptable que después de la pandemia, donde ha habido tantos costos económicos para los colombianos, especialmente para la gente más pobre, para los que están en la informalidad, el Estado, y no solo el gobierno nacional, ¿no? La alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, Cali y el resto de entidades territoriales no hayan hecho un esfuerzo sustancial para ahorrar. Hay que empezar a ahorrar porque uno no le puede exigir a los bogotanos, a los colombianos, a los paisas que asuman el costo económico de la pandemia y que el Estado siga como si nada, incluso a veces peor. Hay un tema, Humberto de la Calle, que me gustaría plantear y es el de la elección de magistrados, contralor, procurador, defensor del pueblo, entre otros cargos del nivel nacional. ¿Cómo garantizar que esta escogencia no esté rodeada de politiquería? Dijéramos, comencemos con el problema que sí fue un desatino de la Constitución del 91, que colocó a las Cortes con una serie de funciones electorales que han resultado nefastas. En ese momento yo tengo el recuerdo, lo que pensábamos era que las manzanas buenas terminaban favoreciendo y curando a las manzanas malas, las podridas, y eso no ocurre así, ocurrió al contrario, y trasladamos todo el tejemaneje electoral al seno de las Cortes. Luego, la primera decisión es eliminar absolutamente procesos electorales a cargo de los magistrados. El nombramiento hay que sacarlo de las Cortes y que ellos se dediquen a fallar en derecho, que es realmente lo único que tienen que hacer. Segundo, yo creo que sí puede haber sistemas en el caso de la Procuraduría para que se convierta, dijéramos, en un foro ciudadano. Recordemos una cosa, en su momento, hace décadas, la Procuraduría fue elegida por voto popular. Hasta Florentino González fue procurador y era una verdadera voz del pueblo. Hoy no lo es. Los órganos están cooptados, los órganos de control están cooptados por el gobierno. Eso no se puede ocultar. Aquí viven diciendo que vamos para Venezuela. A Venezuela se llega es por eso, por la concentración de poder. Luego uno tiene que nuevamente establecer mecanismos que garanticen
esa separación en la forma de elección, echando mano de concursos de méritos, de fuentes de postulación distintas que hoy se cruzan y en todo caso están pasando por las decisiones del gobierno y la presión del gobierno y el lobby del gobierno, que lo que ha destruido es ese entramado que ha existido en Colombia. Es que esto se ha degradado. Aquí teníamos órganos de control verdaderamente independientes, lo cual significa, por último, que juega mucho también el elemento personal. Aquí tuvimos al señor Mario Aramburu Restrepo, procurador, en la época de Carlos Lleras, ni más ni menos Carlos Lleras, que se fue de la lengua en la campaña de Rojas Pinilla, cuando Rojas Pinilla aspiraba, y Mario Aramburu reprendió al presidente de la República y el presidente pidió perdón. Luego eso también tiene un elemento personal importante. 1 minuto para cada uno nos quedan. Efraín Cepeda, sobre ese tema. Yo coincido con Humberto en el sentido de que si las cortes deben estar para tomar esas decisiones judiciales, pero lo otro que me parece también es que el voto debe ser público, transparente, en tiempo real, como lo dije ahorita. Y por supuesto, el debate en las bancadas es importante. El escuchar, como lo hemos hecho ahora, en la bancada conservadora, escuchar a los candidatos a la Corte Constitucional, poder debatir con ellos, poder preguntar y poder tomar unas decisiones en lo que uno cree que convenga al país. Y por supuesto, cada partido lo hará de acuerdo con su ideología, pero me parece que debe haber una también separación en ese sentido y tener cada día pues esa posibilidad de la independencia de los jueces, de que el voto sea transparente. Yo no veo por qué el voto deba ser secreto en este campo, y creo que una iniciativa legislativa importante es el voto público. Es que el país lo que quiere saber es cómo vota su congresista, cómo vota el Congreso, que no se agazape en el voto secreto. Y repito, y tengo que expresarlo nuevamente, en tiempo real tiene el ciudadano que conocer cómo está actuando su congresista. Muy bien. Miguel Uribe. Yo coincido en que hay que cambiar la forma en que se eligen organismos de control en Colombia. Hay que buscar un esquema en el que realmente sean independientes y lo hagan de la manera correcta. Ahora, es verdad que como estamos en un sistema presidencialista y ese es el esquema desde el 91 para elegir órganos de control, pues eso no pasó solo en este gobierno, pasó en el anterior también. Entonces, ese es un tema que hay que cambiar y punto. Segundo, es fundamental que se fortalezca el trabajo de los organismos de control, entre otras cosas, porque estamos mamados de la impunidad. Y la impunidad no solamente es contra el criminal en acceso a la justicia, por ejemplo, es también, en este caso, contra los corruptos. Y es fundamental que haya organismos de control que tengan toda la capacidad y que lo hagan además de la manera correcta, y que no se utilicen de manera politizada, como desafortunadamente en algunas oportunidades ha sucedido. Por último, es fundamental que funcionen bien, porque muchas veces son las responsables de que gente buena no se quiera meter al sector público. Gente decente, trabajadora, que quiere trabajar en el sector público, se muere del pavor de que por una persecución política terminen sin vida. Entonces es fundamental que funcionen bien, porque además estimula que gente buena cada vez más llegue a la política y al sector público. Se me acabó el tiempo, pero no sin antes preguntarles la canción preferida de Vicente Fernández. Y el que la quiera cantar, para adelante. Empiezo por Efraín. Es que casi todas. Esta mañana recordaron la primera, que es creo que el corrido del caballo blanco, como esas mujeres divinas, en fin, yo creo que aquí nos pasaríamos el resto de la noche. Y Diana, nos estás tentando a poner ahorita, ¿no?, a cantar, a escuchar sus canciones ahora que terminemos aquí, pero realmente sí, yo siempre quedé con la frustración de no verlo a Vicente, y fue incluso a unos carnavales de Barranquilla. Sin embargo, unos carnavales piensa que está para otra
música y de eso me he arrepentido, ya ese viaje no tiene regreso, pero sí nos da dolor porque son canciones que cuando hay, pues en la costa no es mucho el aguardiente, pero cuando hay un par de whiskycitos, cuando hay una ya, ranchera, pues, la ranchera aflora. Entonces, Gustavo Bolívar, la suya. Bueno, una que no me gustaría, que no quería cantar, que es volver al Congreso. La verdad tenía muchas dudas, esto me ha acarreado, bueno, un desbarajuste increíble en mi vida familiar y económica, sufridos, más violentados, mucha gente que tiene esperanza en nosotros. Vamos a darnos la última oportunidad hasta marzo de saber si este país quiere ese cambio, y la verdad lo pensé mucho por eso, pero estamos hablando. Estaba pensando en una canción que haya cantado con ganas, y es Estos celos. Esa es una canción divertida, y además que me acuerda de esos momentos de celos que a veces pasan por ahí. Y si quieres se la canto, me da pena. Hágale. Mire, póngala y nos fuimos. Póngala. Te miré, estabas tan bonita y tan sensual. Bueno, ahí dejo porque después meto problemas con mi esposa. Muy bien, Miguel. Humberto, cantado. Yo le jalo a volver, pero no por las razones burocráticas del doctor Bolívar. Y en cuanto a cantar, no, yo lo que canto es tangos, pero necesito aguardiente, o sea que en este momento me abstengo. Se abstiene. Me abstengo. Mujeres divinas y El Rey me parecen fantásticas y va a hacer mucha falta el maestro vigente. Creo que somos muchos los que hemos estado siguiéndolo de mucho tiempo atrás. Y bueno, México lindo, que es otro clásico. Pues se salvaron, porque acá con Vanessa, que estamos en todo este proceso de recoger regalos para los niños, decíamos, el que no se la sepa se retira. El que no se sepa una, le tocó retirarse. Que tengan una feliz noche, la mejor de las suertes para todos. Bueno. Nos estamos viendo. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, Diana. Oiga, pero también es motivo de felicidad el fallo de la Contraloría sobre Ituango y la compañía de seguros que sale a pagar una cifra millonaria. De manera que eso también es motivo de una ranchera feliz. Feliz noche. Gracias.